Proceso marcado por la falta de transparencia y de poca participación de la población. Daniel Ortega se agenció un cuarto periodo consecutivo en la presidencia de Nicaragua, cuando ya lleva 14 años en el poder. Según los observadores, solo 2 de cada 10 personas acudieron a votar. Las elecciones se celebraron sin una oposición real debido a que los otros candidatos se encuentran presos o en el exilio. Este proceso se ha catalogado como una farsa. También se han registrado protestas de nicaragüenses en distintas partes del mundo. El presidente Nayib Bukele reaccionó al doble discurso del FMLN, partido que dice defender la democracia, pero celebra los resultados de las cuestionadas elecciones de Nicaragua. Además, señaló la falsa identidad política que intenta proyectar el partido Arena. En redes sociales, el presidente cuestionó a miembros del FMLN que felicitaron a Daniel Ortega por las elecciones que de forma automática le otorgan un periodo más al régimen nicaragüense. Ven como al FMLN y amigos no les interesa en lo más mínimo la democracia, la institucionalidad o el Estado de Derecho que tanto dicen defender. Ven como todo el discurso luchar contra la dictadura es una farsa. Solo les interesa volver al poder. Eso es todo, escribió el mandatario y agregó: una verdadera fiesta democrática, dicen. Desde la cuenta oficial del partido, luego salen diciendo que ellos están en contra de la dictadura y que están dispuestos a retomar las armas para combatirla. Solo quieren poder, sangre y dinero. No dejen que los engañen, escribió el presidente en referencia a una publicación de la cuenta oficial de Twitter del FMLN, donde felicitan el proceso de elección en Nicaragua. El presidente Nayib Bukele también escribió en sus redes sociales: la máxima expresión del cinismo y pensar que aún hay gente que les cree, refiriéndose a la publicación del expresidente prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, tras votar en las elecciones de Nicaragua, donde se encuentra protegido por Ortega. En otro tuit, el presidente señaló al partido Arena, uno de los aliados del partido FMLNista. Después de la debacle de la oposición unida por su apoyo a la dictadura de Ortega y la farsa de las elecciones en Nicaragua, Arena quiere volvernos a vender el cuento del pleito izquierda-derecha. Ese cuento es viejo y todos sabemos que es más falso que un billete de 2.50, dijo el presidente Bukele. El mandatario también cuestionó en su cuenta de Twitter por una publicación del Parlamento Centroamericano en la que se lee: el Parlamento Centroamericano, como órgano de representación democrática de los pueblos de la región, saluda el proceso electoral en Nicaragua, con el que su pueblo reitera soberanamente su vocación por la paz y la reconciliación. Patricia Mengíbar, Noticiero El Salvador. Y España, la Unión Europea, Chile y Panamá son algunas de las naciones que han rechazado el proceso electoral realizado este 7 de noviembre en Nicaragua. España y la Unión Europea fueron los primeros en denunciar el fraude y el escandaloso acto electorario. Las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes, dijo Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, en un comunicado. De acuerdo con el funcionario europeo, la integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemática de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas. Las elecciones presidenciales en Nicaragua han sido una burla, denunció el ministro español de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez, poco después de que el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua proclamara la reelección de Daniel Ortega para un cuarto mandato presidencial consecutivo. Por su parte, el gobierno chileno señaló este lunes que rechaza y no reconoce la legitimidad de las elecciones celebradas en Nicaragua, las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, consolidándose un régimen dictatorial. Según publicó la Cancillería chilena en un comunicado, el proceso electoral nicaragüense careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente, mientras que el gobierno alemán llamó al Ejecutivo nicaragüense a regresar al proceso democrático y criticó que las elecciones generales de este domingo en Nicaragua no cumplieran con los estándares mínimos. Al respecto, el gobierno de Panamá, liderado por el presidente Laurentino Cortizo, se une a los demás países
en una nota oficial compartida por la Cancillería panameña, rechazaron las condiciones excluyentes del proceso electoral, así como las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y detenciones de líderes y figuras relevantes de la oposición. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Desde el Viceministerio de Transporte verificaron el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte público. El viceministro aseguró que en estas festividades se intensificarán las inspecciones con el fin de evitar contagios de COVID-19. Diariamente más de 100 elementos son los que se despliegan por varios puntos del país con la verificación de las medidas. Las medidas de bioseguridad se verifican todos los días. Nosotros tenemos con los equipos de inspectores y la policía controles que están generalmente cubriendo la hora pico de la mañana y la hora pico de la tarde. Los cambiamos en diferentes puntos en función de la cantidad de personas que tenemos disponibles, pero este esfuerzo no se va a descontinuar. Y autoridades de gobierno informaron que ya se ha iniciado procesos sancionatorios contra unidades del transporte colectivo que no acatan la ley y que continúan exponiendo a sus usuarios con los contagios de COVID-19. Que las unidades del transporte colectivo se conduzcan así es una de las principales acciones que las autoridades buscan evitar para que no se propague el virus del COVID-19. Por ello, de enero a la fecha han sido colocadas más de 11.000 esquelas al sector transporte, la mayoría de ellas por exceder el 15% de pasajeros de pie permitido por la ley. Esto genera dos cosas. Uno, que están infringiendo la ley de tránsito y la ley de transporte que permite una cantidad de pasajeros de acuerdo a la capacidad que tiene una unidad. Y dos, que está exponiendo al contagio del virus, del COVID-19, a la población salvadoreña que se está movilizando en diferentes sectores. Pero a las unidades que son reincidentes ya se les inició un proceso sancionatorio para retirarles la compensación económica. Hasta el momento en la lista se encuentran 7 rutas. Es la ruta 42A, es la ruta 44A, 44B y otras rutas aledañas que están circulando principalmente en el área metropolitana de San Salvador, principalmente la ruta que viene del Puerto de la Libertad hacia San Salvador y otras rutas también. El Ejecutivo sostiene periódicamente reuniones con este sector para llegar a un acuerdo. Para garantizar todo esto, porque uno de los principales factores es la frecuencia de los viajes de las unidades. Se tienen que incrementar la frecuencia de los viajes y en algunas rutas específicas también incluso las unidades que están circulando para poder garantizar que la población se pueda movilizar desde un origen hasta un destino de una manera más segura. Las rutas que ya tienen un proceso abierto podrán apelar y si ya no cometen la falta, la compensación se les otorgará al siguiente mes. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. La Organización Panamericana de la Salud mantiene en vigilancia epidemiológica a la región centroamericana ante posibles picos de contagios en las próximas semanas tras la eliminación de ciertas restricciones sanitarias en países como Costa Rica y Panamá. La expansión del coronavirus en Guatemala sigue estando predominada por la variante Delta. El último balance confirmó que de los casos analizados, el 96.8% dieron positivo a esta cepa. Los departamentos que más contagios de transmisión comunitaria registran son Chimaltenango, Huehuetenango, Quiché y San Marcos. A la fecha, el total de confirmados ya suman 605.749, mientras que los fallecidos se acercan a los 15.500. En Honduras, pese a los esfuerzos por avanzar en el proceso de inmunización, los contagios siguen incrementando. Según las autoridades sanitarias, el total de hondureños que contrajeron el virus a la actualidad son 376.281 y los decesos sobrepasaron los 10.300, cifra que ubica al país en la segunda posición de Centroamérica con el mayor número de muertes a consecuencia del COVID-19. Con más de 40.000 casos activos, Costa Rica se encuentra en nivel alto por el riesgo de contagios. En cuanto a los casos registrados desde el inicio de la pandemia, el país vecino acumula más de 562.000 y las víctimas mortales 7.134. En Panamá, desde que se detectó el primer contagio en marzo de 2020, los positivos han ido al alza. A la fecha se contabilizan 473.416 casos y 7.329 víctimas mortales. En la provincia de Chiriquí, las autoridades de salud reportaron un rebrote de contagios entre trabajadores de una finca agrícola, por lo que se decretó cuarentena en la zona.
Vanessa Moya, Noticiero El Salvador.